sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué gusto estar con ustedes de nuevo acá. Y el gusto es más para mí estar con un personaje guatemalteco que durante los últimos 5 años luchó, sigue luchando porque tengamos un mejor país. Me encuentro acompañado del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rojas. Gracias por este tiempo. No, muchas gracias, Haroldo. Yo soy el agradecido de estar contigo y con la gran audiencia de tu programa. Siempre he reconocido lo importante que es tener un periodismo objetivo, independiente y que reúnes juntamente con tu equipo estas calidades, y por eso va a ser importante charlar sobre los aspectos que creas oportuno. 5 años, uno habla de 5 años y es toda una vida. ¿Qué te ha dejado este trabajo al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Bueno, además de más canas, pues mucha experiencia, mucha satisfacción. Es decir, quizás contra todo pronósticos, llego, primero Dios, a terminar mi mandato de 5 años, por el cual fui electo como comisionado del Congreso, que no quiere decir subordinado, que a veces hay algunas personas que no terminan de entender eso, porque la ley que me rige dice que el Procurador de Derechos Humanos no está subordinado a ningún organismo del Estado. Ninguno es ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, y menos a poderes económicos. Entonces, pienso que dejar una institución independiente en esta época en que se ha cooptado casi todas las instituciones del Estado, pues una gran satisfacción. Ha sido nadar contracorriente, pero lo importante es sentirse plenamente convencido de haber cumplido lo mejor posible, lógicamente con sus luces y sombras. No se puede quedar con todo mundo, pero con la honestidad. No pueden decir, mire, se robó esto, no, afortunadamente no, y con mucha precariedad de recursos, eso sí, pero se ha tenido que ser creativo para quizás dejar hasta más fortalecido el tema de la institución, por ejemplo, hasta en vehículos, con procumóviles, gracias al apoyo de ACNUR, por ejemplo. Vamos a dejar 8 procumóviles al servicio de los migrantes en el territorio nacional, y próximamente la entrega de una lancha móvil para cubrir el olvidado municipio de Livingston y Zabal. Que entonces son cosas que, sí, bueno, se pueden hacer las cosas bien, ¿verdad? Y no solo yo, sino es gracias al equipo en todo el país de la PDH. ¿Qué ha sido lo más complicado en estos 5 años al frente de esta institución? Bueno, la asfixia financiera por parte del Congreso de la República, ¿verdad? Porque yo he tenido alrededor de 17 antejuicios. Ninguno ha sido declarado con lugar, afortunadamente, no han prosperado. Han habido 6 intentos de remoción del cargo en el Congreso de la República. En estos 5 años tampoco han prosperado. Entonces se fueron contra lo financiero, porque primero, si me sacan a mí del cargo, si me declaran con un antejuicio, a mí me damnificaban. Pero el tema financiero sí ha puesto en serios apuros a la institución, en angustias a las personas que trabajan en la PDH, y eso ha sido muy vil, digamos, por llamarlo de manera. Pero de ahí los ataques en el centro, pues se acostumbra uno, ¿verdad? Yo ya le digo, bueno, es una forma de trabajar poco digna, pero bueno, cada quien busca la forma de sostenerse, y eso ha sido lo más duro, la verdad. Pero en contraposición, yo sé que me pasaron la factura por haberme posicionado y no estar neutral en un tema tan fundamental que era la lucha contra la corrupción y la impunidad. Si bien te acuerdas, yo tomé posición 20 de agosto y a la semana siguiente ya el tristemente recordado Jimmy Morales declara non grato y ordena la expulsión del comisionado Iván Velázquez, el responsable de la CICIG en Guatemala. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Me quedo en modo avión? No, pues tenía que actuar, y planteé una acción de amparo, que afortunadamente tuvo eco y detuvo esa decisión. Después se fue contra los investigadores, después contra Naciones Unidas. Era un asunto ya en que él, su círculo político y familiar y sus aliados económicos estaban ya siendo afectados por las investigaciones de la CICIG y de la FESI. Entonces, lógicamente eso no fue grato para el status quo. Como dijera también el exdiputado Linares Beltranena en una ocasión, yo no sé cómo se nos coló, porque evidentemente no lleno el perfil como un funcionario normal del actual status quo en Guatemala. De Shela,
allá naciste, ¿verdad? ¿Pensaste algún día llegar a tan altas cotas de popularidad y de rechazo? No, la verdad es que no, digamos, yo toda mi vida he querido servir donde he podido ubicarme gracias al apoyo de personas. Los primeros pasos fue en mi instituto, el Instituto Normal para Varones de Occidente, el INVO, en Quetzaltenango, de donde nací, donde vivo, porque yo trabajo en la ciudad capital y vivo en Quetzaltenango, allá está mi familia. También fui posteriormente dirigente deportivo de mi deporte favorito, que es pasión el ajedrez. Fui presidente de la Asociación de Ajedrez de Quetzaltenango, después vocal primero de la Federación Nacional de Ajedrez y presidente en funciones a los 19, 20 años de edad. Después fui dirigente universitario del CUNOC, de la Universidad de San Carlos, de la EUO, la Asociación de Estudiantes Universitarios de Occidente, y también representé 2 años a los estudiantes de Derecho en el Consejo Directivo del CUNOC, que es como el Consejo Superior pero en chiquito. Después tuve la oportunidad de servir a mi municipio como síndico municipal, durante la primera gestión del primer alcalde indígena maya quiché, Rigoberto Quemé Chay, periodo 1996-2000. Después fui concejal de oposición, que a veces no se entiende ese rol, pues es importante que haya oposición en los consejos municipales en el periodo 2004-2008, si no estoy mal. Y luego fui candidato a alcalde por el Comité Cívico Xelhum, que era mayoritariamente indígena. Yo era de los pocos ladinos que existíamos ahí. Llegué a ser, después de 15 años, presidente del Comité Cívico, primer candidato ladino, quedé en segundo lugar. Después participé ya con una coalición sui generis de Encuentro por Guatemala y Viva para alcalde. No me fue tan bien, quedé quinto lugar, pero había un concejal. Ahí, por el liderazgo de Ninés Montenegro, yo la admiraba mucho. Y la sigo admirando porque representa un ejemplo de una mujer luchadora que me invitó a participar en el proyecto y hice política a nivel local también. Después fui vicepresidente del Colegio de Abogados y Notarios, con Mako Sagastume Gemel como presidente. Y después se dieron las circunstancias y salí electo con 131 votos de 133 de la anterior legislatura. Recordémonos que ahorita ya está abierta la convocatoria para sucederme, y es de los procesos más democráticos según la ley, porque la Comisión de Derechos Humanos, que está integrada por un representante de cada partido político con representación en el Congreso, en aquel tiempo habían 13 partidos, tuve una nota de 93 puntos gracias a mi estudio, la entrevista y todo eso, pero lo que más legitimidad me dio fueron los 13 votos, la unanimidad, desde la izquierda, URNG, WINAC, Convergencia, la derecha, unionistas, PAN, Viva, todos votaron por mí en ese entonces, y el día de las elecciones pues obtuve 131 votos de 133 de los asistentes. Entonces, pero duró poco la luna de miel, porque cuando tomé posesión, como repito, a la semana siguiente se dio ese episodio tan funesto para el Estado de Derecho, que fue la aparición de Jimmy Morales en esa declaratoria. Cuando decides ser candidato para procurador, ¿cuál era la motivación principal? Bueno, pienso que eso se trae un poco en el ADN. Yo vengo de una familia de maestros. Tanto mi mamá me enseñó cosas en la casa, pero fui maestra de primer grado en la Escuela Nacional Francisco Velarde. Y mi papá también fue maestro, fue mi catedrático en el INVO, en Estudios Sociales, en segundo básico, y filosofía en bachillerato en dicho instituto. Pues si uno va como esponja absorbiendo los principios, los hábitos, hasta la lectura, al estar enterado de las noticias, escuchando Guatemala Flash, El Independiente, leer los periódicos, estar interesado y darse cuenta que la dignidad estaba siendo mancillada históricamente en Guatemala, y la dignidad pues es la esencia de los derechos humanos, y dijo que hay algo por hacer. Y pues los sectores más vulnerados son los que son los más atacados en sus derechos humanos. Dije, pues se puede hacer una propuesta interesante, y a la larga pues yo pienso que se ha hecho cosas importantes en Guatemala, por lo menos se ha posicionado. Yo estoy convencido que el Poder de Derechos Humanos no puede ser anodino, no puede ser un perejil, no puede ser un adorno en el Estado. Que presento acciones. Jimmy Morales hasta me puso apodo Amparitos, claro que sí. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, y a mis alumnos les enseño a hacer amparos. ¿Y cómo no iba a presentar amparos si es una competencia que tengo? He puesto amparos no solo de carácter como el de la comisionada Iván Velázquez, sino también amparos para cuando Energuati comete abusos y corta
masivamente en los municipios de la luz a la gente que está al día. Cuando hay abusos en empresas de agua como en la capital, en Pagua, también se ponen amparos. También el tema de salud, con la pandemia, obligar al Estado a comprar el equipo de protección también es importante. Para la vacunación también es importante. Ahí está dando con un amparo ante el gran negocio de ferrovías, que tenían que hacer un concurso público en la ley. Pude haber solo recomendado, no, accioné y estoy pendiente que otorguen el amparo, porque si bien es cierto, es una sociedad anónima, pero más del 50% del Estado es o dueño del 80% de las acciones, y por lo tanto tenían que cumplir la ley de contrataciones y hacer un concurso público, pero no lo hicieron. Entonces yo no me puedo quedar como espectador en ese sentido. También en el Archivo Histórico de la Policía Nacional ganamos un amparo para obligar al Estado a hacerse cargo de este acervo cuando las licencias de conducir se iban a agotar, también los pasaportes, el oxígeno total, que derechos humanos es todo y para todos, y hay que quitarnos esa idea de que los derechos humanos son ideológicos, no son de izquierda ni de derecha, son de todos. Media vez sea ser humano, pues se tiene que defender los derechos humanos. Siempre surge esa versión de que la Procuraduría defiende los derechos de los delincuentes, por ejemplo, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco esto? Sí, los delincuentes tienen derechos humanos. Es decir, yo no defiendo, porque cuando una persona viola la ley penal, ¿qué es lo que hace? Paga un abogado. O, si no tiene dinero, el Instituto de la Defensa Pública Penal es el encargado de darles asistencia. Nosotros no lo hacemos, pero sí nos preocupan los derechos, las condiciones de dignidad. Es decir, hay hacinamientos, hay comida mala, también no tienen espacio donde ellos recrearse, educarse, los privados de libertad, que también tienen derecho. Tenemos que tener empatía, porque la empatía es fundamental para comprender los derechos humanos. ¿Y qué es la empatía? Pues simplemente ponerse en el lugar de los otros. ¿Cómo estaríamos si nuestros familiares, amigos estuvieran privados de libertad? También tienen derechos humanos. O las audiencias. Ahorita veo con preocupación los ritmos de la justicia, por ejemplo. Se toman las declaraciones en los periodos legales, se criminaliza, todo esto está en debate. Entonces no puedo voltear la espalda, no me gusta esto y voy a estar únicamente en actos protocolarios, felicitando al presidente, a los ministros, todo va bien, igual me pagarían mi salario y no me atacarían, pero no estaría tranquilo con mi conciencia. ¿Ha cambiado, ha mejorado o ha empeorado la situación del respeto a los derechos humanos en Guatemala? Tristemente tengo que reconocer que ha empeorado. Guatemala para mí es como un parqueo subterráneo, porque uno piensa que ya llegó al último sótano y no, hay otro y otro. Yo pensé que con Jimmy Morales nos había ido muy mal, y sí nos fue mal, pero actualmente estamos peor, ¿verdad? Entonces, lógicamente, las condiciones de respeto a los derechos humanos me preocupa mucho, la condición de los defensores de derechos humanos en los territorios, lo del Estores, claro. Como policías y militares iban en protección de la extracción de nuestros minerales, lo cual está prohibido por una resolución de la Corte. Pero aparte, cómo se criminaliza también a los defensores y a los periodistas, sobre todo en los territorios afuera de la capital. Aquí también, pero los periodistas, un ejemplo es prensa comunitaria, cómo ha sido hostigada, por ejemplo. Digamos, yo siento que Guatemala, a veces pensamos que es solo la capital y ignoramos lo que está pasando en el interior, donde la pobreza, la discriminación, el olvido se ha convertido como en política de Estado. ¿Qué podemos hacer ante esto? Sí, bueno, salir de nuestra zona de confort. Yo lo digo con otras palabras, yo digo Guatemala no es Cayalá. Porque vas a Cayalá a pasear, bonito, parecía que uno estuviera en Europa, pues. Pero si sale uno más allá de subiendo San Lucas y vas por Occidente, te das cuenta que ya la pobreza comienza a verse. Y hay 3 problemas estructurales que yo tengo plenamente identificados. Uno, la desigualdad. Un país muy rico, con muchos recursos, pero muy mal distribuidos esos recursos, concentrado en pocas manos, mientras la mayoría está tratando de sobrevivir en pobreza y pobreza extrema. Haroldo, y cuando hay pobreza, ¿qué es lo que pasa? Cuesta darle de comer a los hijos, cuesta curarlos si se enferman, cuesta darle educación. Número 2, el racismo y la discriminación.
Un alto porcentaje de guatemaltecos son indígenas y si vemos la estructura del Estado, esto no se ve reflejado en la suma de personas indígenas en los puestos de poder. Y los indígenas en Guatemala no es un 5% como en Costa Rica, no. Y que dicen unos, Tikal, orgulloso de las ruinas, está bien, pero hay una cultura viva maya que sobrevive entre la falta de educación, salud, de nutrición y todo eso. Entonces son realidades. También hay mucha discriminación, no solo a los indígenas, a las mujeres. Somos un país con mucho machismo. La violencia está cada vez más incrementada y se habla de justicia especializada. La justicia comienza a operar, si es que opera, cuando ya el delito se ha cometido. En prevención hace poco. Me llamó la atención una investigación que hizo recientemente la diputada Lea Villagrán, que dio a conocer también la desestimación de los casos en violencia de las mujeres. Entonces, muchos quedan en la impunidad. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Aparte, otro sector de la población que está discriminado es la población de la diversidad sexual, LGBTIQ. ¿Qué? Sí, la diversidad sexual hay muchas personas y eso no es un delito. Yo prefiero que la gente, Haroldo, se ame a que se mate. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Hasta el mismo Papa lo dijo, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Discursos homofóbicos promueven también violencia homofóbica. Y entonces ese sector de la población se ha visto seriamente vulnerado en sus derechos. También hemos dado la espalda a las personas con discapacidad. También. Y tenemos que reconocerlo. La misma PDH no tiene las condiciones, por ejemplo. Si una persona viene aquí, que han venido varias, y quieren hablar conmigo, tengo que bajar al primer nivel de los 3, que es un edificio poco amigable, accesible a las personas con discapacidad. Te lo digo como un ejemplo. Y el tercer gran problema estructural, Haroldo, es la corrupción. A más corrupción, menos derechos humanos. Es una ecuación que no falla. Cuando yo he supervisado la administración pública en todo el país, me doy cuenta que hay hospitales, puestos de salud sin abastecimiento, los doctores, personal de salud tienen que hacer manifestaciones, conferencias de prensa, y hay corrupción, han fallado. Las vacunas rusas, eso es un delito de lesa humanidad. Yo esperaría que las autoridades competentes procedan también en ese sentido. Yo ya declaré en 2 ocasiones violación de derechos humanos y como responsable a los 2 exministros de salud anteriores, y Coma tampoco es que marque la diferencia. Entonces, eso es una notación. Cuando veo que las escuelas no tienen pupitres, cuando las carreteras el mismo año que le inauguran se están cayendo, ahorita está el escándalo de una carretera que va rumbo a una comunidad en San Pablo, San Marcos, ¿verdad? Donde hay visos de corrupción, también es preocupante. Y si a eso le sumamos los embarazos de adolescentes, que me preocupan mucho, porque hay niñas que les cambian la vida embarazadas de 9, 10, 11, 14 años. Entonces, porque no se hace casi nada en salud y derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que son derechos humanos también. No estoy diciendo aborto, simplemente que la juventud tiene que estar enterada de las consecuencias que tiene tener relaciones sexuales. Eso ayudaría bastante. Y la desnutrición, que con gran rimbombancia se avisó la gran cruzada nacional contra... Mentira. Y mentira, y lo malo es que estamos pagando un crédito millonario que nos dio el Banco Mundial de $100 millones, si no falla mi memoria. Y que se han hecho estudios y los niños se siguen muriendo de hambre. Eso realmente es una vergüenza a nivel nacional e internacional. Entonces, todo eso no se hacen esfuerzos serios para cambiarlo. La educación, Haroldo, después de la salud, fue el derecho más vulnerado. Fue una farsa. ¿Por qué? Porque la ministra pensó, es la mujer invisible para mí, pensó que Guatemala todo el mundo tenía energía eléctrica, tenía tablet, teléfono inteligente, y no. Yo estaba en Chubaco, Lomba, y me decían, procurador, cada noche tenemos que ir a la finca vecina porque no hay luz, a pagar 2 o 3 quetzales para cargar de energía el teléfono y luego comprar datos. Entonces, y muchos niños no aprendieron, ganaron los grados, pero yo tengo ejemplos cercanos en mi familia. Mi nena tiene 8 años y cuando la felicité por ganar, me dice, no papi, tenías que felicitar también a la señorita que nos apoya en casa. Así las cosas, pues,
¿Por qué? Porque no se tuvo la capacidad de reaccionar y tener la empatía de ponernos en el lugar de otras personas. ¿Cómo tendría que haber sido el derecho a la educación de una manera en un país multicultural, por ejemplo? Todo lo que has mencionado, lo que has visto en tus giras, toda esa falta de atención a nivel humano del guatemalteco, pareciera que la población lo acepta y lo ve como algo natural, como que así es la vida y hay que aceptarlo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, que tenemos que despertar, que tenemos que ser solidarios. Yo estoy plenamente convencido de que no es un designio divino. Guatemaltecos tienen que vivir entre corrupción, entre ineficiencia, aquí sálvese quien pueda. No. Guatemala puede y tiene que salir adelante. Lo triste es una posición, sálvese quien pueda. No. Tenemos que preocuparnos y ocuparnos de la política. Y participar en política, elegir y ser electo, Haroldo, es un derecho humano, pero tenemos que aprender que el Estado no es una escuela para ir a aprender ensayo y error permanente, nos sale muy caro eso a todos, ¿verdad? Y tenemos que ver que no tenemos que dejarnos ir con la finta de propaganda, porque tenemos que ver trayectoria, porque la trayectoria pues da la pauta, qué es lo que ha hecho, qué puede hacer más adelante, y los equipos también, porque no hay supermanes ni supermujeres tampoco. ¿Cómo podríamos cortar esa cultura política que el hombre o mujer que llega a un cargo público termina por enriquecerse? ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, hay que funcionen los mecanismos de control, ¿verdad? Porque santos, tengo yo un refrán, santos con mucha suerte hay en el cielo. Tenemos que apostar a que los mismos mecanismos de control establezcan cuando alguien abuse del poder, porque es la corrupción. Pero la corrupción también no es culpa solo del funcionario corrupto, no. Hay un empresario, un particular inescrupuloso, que ambos se ponen de acuerdo para enriquecerse ilícitamente. Y entonces también el escarnio público también es importante. Pero sumado a eso, si va quedando en la impunidad, va a decir, bueno, aquí no pasa nada, podemos inflar el precio de las galletas, hacemos carreteras de mala calidad, hay pruebas de COVID falsas y frescos, no pasa nada. Entonces, ese mensaje va calando y apostar mucho a la cultura de legalidad para que desde niños enseñemos que lo público nos pertenece a todos, Haroldo. Es que lo triste aquí es que piensa que lo público no es de nadie. No, lo público nos pertenece a todos porque todos los pagamos con nuestros tributos, impuestos, tasas, contribuciones por mejoras, por todo eso. Entonces tenemos que ser muy celosos del patrimonio público. Estos 5 años has demostrado cierta actitud de valentía, que es un rasgo que hemos ido perdiendo a nivel de sociedad, porque hoy el silencio pareciera que es lo que nos garantiza que nada nos va a pasar, mientras seguimos aceptando todo este nivel de deterioro que estamos viendo. ¿Cómo enfrentar esto y que la gente empiece a perder ese miedo? Bueno, es decir que ayer fueron por la CICIG, fueron por el comisionado, después fueron por el fiscal valiente, campeón de la lucha contra la corrupción. Ahorita los jueces están siendo criminalizados, la jueza Erika Ifán perseguida, los exfiscales de la CICIG, después va a ser contra la prensa, después contra nosotros. Entonces estamos a las puertas de un régimen autoritario que tenemos que prender luces de alerta y sobre todo un llamado al CACIF difícilmente comprenda, a los empresarios honestos en Guatemala, que yo sé que los hay muchos, que tienen que comprender que Guatemala se está convirtiendo como en una olla de presión, que si no encuentra respiraderos la sociedad para manifestar, para vivir mejor, porque hoy la canasta básica se ha incrementado, el pan sube, y el ministro de Economía celebrando contratos con una empresa mexicana de un tren que está oculto, pues. Entonces, ¿qué prioridades? ¿Al servicio de quién están los funcionarios? Entonces es importante dejar esa anomia. Ser ciudadano, Haroldo, no es votar cada 4 años. No, hay que exigir permanentemente rendición de cuentas a autoridades locales, departamentales, nacionales. Y la comunidad internacional también juega un papel importante.
No puede voltearse, no puede decir, mira, aquí están para hacer ver lo bueno que hace el gobierno. No, para eso que pague una agencia de publicidad, que por cierto se incrementaron el tema de la publicidad para el presidente, lo cual es lamentable, porque hay otras prioridades, ¿verdad? Las promesas sería oportuno aún que las retomara. Está el tema del Parlacén, que sigue siendo un elefante blanco. La SAAS sigue funcionando. Y están los videos. Entonces, ¿qué elección deja esto? No es fuerza mentir en las campañas. Cuando has tenido que realizar diversas giras al interior del país y te encuentras con esa juventud que está deseosa de tener una oportunidad, ¿qué tendríamos también en ese aspecto que hacer por lo tanto joven que hay? Sí, Haroldo, eso es muy importante. Yo la esperanza la veo en la juventud, en las mujeres y en las personas del área rural. Las autoridades indígenas ancestrales nos pueden dar ese oxígeno fresco que necesitamos para aterrizar, tener esa ducha de realidad. Yo he ido 2 veces a Comitancio, ya nadie habla de eso. Hoy, hace un poco más de un año, fueron asesinados 16 compatriotas en Tamaulipas, México, ¿verdad? Y me decía el alcalde de Comitancio, San Marcos, procuradores aquí nos vienen a regalar maíz y frutas, pero con eso no resolvemos los problemas. Estamos trabajo, educación a todo nivel. La San Carlos viene acá, pero ¿qué nos ofrece? Pedagogía, y está bien la educación, pero nuestros jóvenes pueden ser ingenieros, pueden ser agrónomos, pueden ser de otro tipo de profesiones. Entonces, otra vez el esquema de ese país centralizado que es Guatemala. Porque solo aquí van a haber oportunidades de superarse en la capital. Eso es la gran contradicción que existe. En agosto termina el periodo por el cual fuiste electo. Lo que hemos ido viendo es de que ya la Procuraduría es la única institución donde hay una persona responsable que se ha enfrentado a los distintos poderes. El miedo que existe, aquí sí hay un miedo real, es de que esto cambie cuando venga otra persona. ¿Crees de que se está alimentando una falsa negatividad o existe ese peligro que cambie la función de la Procuraduría? Bueno, existe. Si vemos la correlación de fuerzas en el Congreso, hay un sector altamente conservador, ¿verdad?, que habla de ideología de género, que habla de una idea globalista, que celebran con aplausos el Día de la Familia, pero por otra parte los miembros de la familia se mueren de hambre, también mujeres son víctimas de violencia. Más allá de días, de dedicatorias, necesitan acciones políticas, presupuestos. Entonces, yo quisiera, ¿no?, tener boca de profeta, pero sí existe mucho ruido de que aquí hay una persona que vaya a ser antiderechos, ¿verdad?, que vaya a ser un comparsa más del status quo, lo cual sería muy lamentable, ¿verdad? Y veo que hay riesgos para sectores de la población, como las mujeres, como los periodistas, indígenas, diversidad sexual, que podrían tener serios retrocesos en la defensa de sus derechos desde la institución del procurador. Ojalá no sea así. Para que digamos, la audiencia sepa cuál es la importancia en una sociedad que exista una Procuraduría que defiende los derechos humanos. Es el órgano de control en materia de derechos humanos, es decir, la Constitución, aparte de la defensa y la promoción de los derechos humanos, da el rol de supervisión de la administración pública, hacer las recomendaciones que, por cierto, se dan en el informe anual circunstanciado, ¿verdad? Yo presenté al Congreso de la República, la Comisión de Derechos Humanos lo remitió a la Junta Directiva, dijeron que lo iban a conocer en el Pleno, pero por lo visto ahorita no es prioridad, pero ya cumplí con el mandato legal. Pero es importante entender que los derechos humanos nos afecta a todos y todas en la medida en que estos no se garanticen, no se cumplan. Vamos a tener una sociedad en condiciones de más conflictividad y un conflicto ya suficientemente tenemos con la historia y tenemos que apostar ahí buscando un luz, un norte que nos guíe en la búsqueda de esa Guatemala más justa, más humana y con menos o sin corrupción, si fuera mucho pedir. Solo quisieras explicar, cuando hablamos de derechos humanos en concreto, ¿a qué nos estamos refiriendo? A las garantías que toda persona tiene por el simplemente hecho de ser persona. Desde la vida, la concepción, señala la Constitución, está el derecho a la salud,
el derecho a la nutrición, al trabajo, al medio ambiente, a la recreación. Por ejemplo, aquí retrocedo en el tema de juventud. Aquí muchas veces se criminaliza que los pandilleros, que los mareros, cuando no se les da educación, cuando no se les da formación, cuando no se les da recreación. ¿Qué recreación tienen los jóvenes en el interior? Si muchos, si tienen suerte, hay un centro comercial. ¿Y ahí qué van a hacer? A vitrinear, a abrir la boca, porque ni plata tienen para comprar. ¿Eso es justo? No. Entonces, no, digamos, si el referente que tenemos a veces de sociedades, tenemos que abrir nuestro norte, pues podemos y tenemos derecho a vivir mejor. Y no es un favor de los gobernantes, pero ahí está otra vez el rol de la ciudadanía, exigir. No es un favor, no es una dádiva, no va a venir del cielo la vida digna para todos, hay que buscarla y pelearla. Y yo sé que han habido elecciones muy duras en este gobierno. Yo no puedo olvidar el 21 de noviembre de 2020, cuando de forma brutal fue reprimida una manifestación pacífica. Yo declaré violación de derechos humanos responsable al exministro Henry Reyes y al exdirector de la Policía Nacional Civil. 2 guatemaltecos perdieron un ojo, mujeres periodistas fueron arrastrados y no pasa nada. En cualquier país civilizado, Haroldo, esto hubiera tenido un costo político, dimitir o si no, destituirlos, más allá de lo legal. Eso ya son otras implicaciones. ¿Cómo, digamos, uno oye el tema de la corrupción y se vuelve como un tema que está en la mesa? Sin embargo, dentro de las prioridades de la sociedad, de la población, de la ciudadanía, la corrupción no ocupa el primer lugar. Hay otras preocupaciones mucho más grandes, como es la salud, el trabajo. ¿Cómo cambiar? O más bien, la pregunta es, ¿en qué afecta a una persona la corrupción? Bueno, lo que pasa es que el sistema educativo es toral para esto, porque los gobiernos, todos los gobiernos desde el 54 hasta la fecha, diría yo, han relegado el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque no les conviene tener ciudadanos críticos, sino piensan que somos loros o pericas para repetir, sin la capacidad de interpretar, de cuestionar, porque en el esquema normal el docente tiene razón y no es así. Se puede aprender, debatir, y entonces sin una educación crítica, pues estamos condenados a replicar. Es decir, yo le digo a mis alumnos, porque soy profesor titular en Shell, ahorita con licencia, miren, el teléfono no sirve solamente para whatsappear, para facebookear, para el tema de Instagram, no. Sirve para comunicarse, para aprender, pero los modelos están, y también muchas personas piensan que tenemos la esperanza de una vida posterior después, y que bueno, si así es, pero aquí en la tierra tenemos derecho a tener una vida digna todas y todos. Ser solidarios, no pensar solo en uno, sería una buena herramienta para combatir ese individualismo que le hace mucho mal a la sociedad. ¿Dónde te visualizas en el futuro al momento de entregar este cargo? Pues es difícil ver el futuro, ¿verdad? Más con tantas cosas que están pasando actualmente. Yo lo que quiero es en su momento volver a la docencia, pero también quiero estar seguro, quiero ser tranquilo con mi familia y tengo que ver dónde puede ser eso. En los últimos días escuché que se te ha propuesto ser candidato para rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí, para mí es un honor que hayan pensado en mí como un rector de la San Carlos que tenga la capacidad, primero, de reconocer que estamos en una gran crisis los sancarlistas. Una prueba de ello es que los 2 últimos rectores privados de libertad. Entonces, se ha hablado décadas, Haroldo, de la reforma universitaria. Y no puede haber reforma si se concentra el poder en los mismos. No puede haber reforma universitaria si la docencia se va dando de forma clientelar, si no se sacan oposición las plazas titulares, si no se centraliza con calidad y con pertinencia cultural, si se piensa solamente en cooptar puestos que la San Carlos tiene importancia, está en la Junta Monetaria, tiene iniciativa de ley. ¿Qué iniciativa de ley hace la San Carlos? La Universidad de San Carlos, en lugar de ser un referente que tendría que hacer por el tema del conocimiento, es un reflejo de lo que hoy pasa. Yo veo las candidaturas y la mayoría son parte del problema
en mayor o menor medida, y se anuncian como jabones o pasta de dientes. ¿Por qué no debatir propuestas académicas? ¿Por qué no discutir sobre temas realmente en que la universidad tiene que tomar postura? La universidad está anodina hoy día. Y yo, si puedo servir a la Universidad de San Carlos, transformando, tratando de identificarla, rescatarla, pues enhorabuena. ¿Y si hay tiempo para aspirar a eso? Bueno, tiempo hay, ¿verdad? Porque ya eso no es una elección directa, ¿verdad? Se eligen cuerpos electorales de egresados, es decir, vía los colegios profesionales, de docentes titulares y de los estudiantes de las facultades, no de los centros regionales. Por ejemplo, no pueden votar los estudiantes de Petén, de Cobán, de Quetzaltenango. Esa es una gran violación al derecho a la igualdad. Los profesores también solo votan de la capital. A eso hay que transformarlo. Y si yo llegaría a ser rector, lo tengo claro, no hay dónde perderse. Se tiene que hacer la Universidad de San Carlos realmente en una entidad con credibilidad, fuera de la corrupción y no sujeta a mangoneos políticos. Tiene un presupuesto del 5% que está obligado el Estado a darlo sin condicionamientos políticos. ¿Y será posible, dado, digamos, de que no eres una persona del agrado del statu quo político, que se pueda dejar que llegues a la San Carlos? Bueno, el reto de los sancarlistas, es decir, si queremos tener una universidad cooptada, más de lo mismo, pues hay suficientes opciones para seguir en la misma ruta. Desafortunadamente al despeñadero, donde nos vamos bien encarrilados. Si se quisiera tener un intento serio, con la mejor intención de tener una Universidad de San Carlos a la altura de las circunstancias que hoy exige el país, pues yo pienso que si podría contribuir con algo, pues ahí estaré. Como ya estamos por ver que finaliza tu periodo acá, regreso a tu función como procurador, ¿qué cambió bajo tu gestión? ¿Qué cosas quedan pendientes aún por mejorar? Cambió que tenemos hoy una PDH que se conoce el trabajo, que está posicionada, ¿verdad? Yo he recibido múltiples solicitudes para que me religiera, especialmente de sectores campesinos, de mujeres y de jóvenes. Pero uno tiene que ser objetivo, ¿verdad? La correlación de fuerzas del Congreso no es la más favorable, pero también pensar en la institucionalidad. Yo pienso que es sana la renovación de cuadros, el anquilosarse un funcionario público en el poder. Yo pienso que no fortalece las instituciones a cualquier nivel, porque todos somos importantes, Haroldo, pero nadie es indispensable. Y yo pienso que dejamos una PDH muy cercana a la población, con mucha credibilidad en la sociedad, en las personas de a pie de Guatemala. No en los net centers, ahí salimos mal, digamos. En la comunidad internacional se nos respeta, ¿verdad? Saben que somos una institución que ha cumplido de forma independiente nuestro rol. Y eso pues es importante en el concierto de naciones, tomando en cuenta que los derechos humanos son internacionales. Yo, por ejemplo, por eso fui electo y estuve 2 años al frente de la presidencia de la FIO. La FIO es la Federación Iberoamericana de Ombudsman, es decir, de procuradores, comisionados de derechos humanos desde España, Andorra, Portugal y toda Iberoamérica. Estuve dirigiendo 2 años a mis colegas y gracias a la confianza y al trabajo que se reconoce, la PDH está posicionada nacional e internacionalmente con un trabajo que hacemos permanentemente, no solo yo, sería mentir, no. Ahorita se están viendo múltiples problemas de forma simultánea, es inmenso, todo es derechos humanos, y muchas veces quisieran que estuviéramos en todas partes, hasta algunos diputados, vayan, acompáñenos, sí, pero si se nos asfixia económicamente, mucho hacemos con estar donde estamos. El equipo que lograste conformar acá ha sido también fundamental para un buen desarrollo. ¿Qué puedes decir de ellos? Bueno, que fue importante también ser coherente. Yo estoy convencido de que a más mujeres, más democracia. El nivel superior está conformado por 2 procuradoras adjuntas, Claudia Macelli y Miriam Roquel. Miriam Roquel, primera vez que hay una mujer profesional indígena en este nivel. Las 2 se complementan, me dan fuerza como equipo, la secretaria general Claudia Caballeros también, la gerente Alma también, una buena parte, más del 60% son directoras, y entonces
ser, como te decía, coherente con el tema de género, porque no es lo mismo, por más Está la doctora Zulma también. La doctora Zulma Calderón, que ha sido un baluarte, una estrella, que nos ha dado luz a los guatemaltecos en el tema de la pandemia. Algunos me decían, procurador, pero ella quizás quiera mucho protagonismo para ser... No, les dije yo, no, ella tiene capacidad, tiene mística, tiene entrega, y yo, donde esté un chaleco, estoy yo no puedo estar en todas partes. Yo, Haroldo, soy hipertenso. Yo dije al principio, no puedo estar en las zonas de COVID, no puedo arriesgarme. Pues Claudia Macel y Zulma Calderón dijeron, sí, vamos, echamos punta. Jugamos, nos dividimos los roles. No puede uno brillar con luz propia solito uno. No, uno sin equipo no es nada. Yo a Zulma Calderón y a la Defensoría de la Salud, igual que a Daniel Reyes en la Defensoría del Trabajo y a todos los defensores y a todos los auxiliares departamentales, estoy profundamente agradecido. Me hubiera gustado dignificarlos más salarialmente, la verdad, se merecen. Pero la institución de la PDH es la única que no ha crecido en cuanto a su presupuesto en relación a todas las instituciones públicas, lo cual es una venganza contra mí, pero que daña a ellos. Quisiera que pudiéramos concluir, si puedes dar un mensaje a los jóvenes de los territorios, hombres y mujeres indígenas que viven, crecen y se desarrollan a veces en situaciones que no son las mejores, pero que están ahí y que, como dijiste, son la gran esperanza. Sí, para mí los jóvenes, especialmente del interior, tienen un gran reto, grandes desafíos, porque es nadar contracorriente, pues aquí no hay oportunidades. Y los que se quedan aquí, porque muchas veces tienen que salir buscando el sueño americano, que para ser una pesadilla, pero no es culpa de Estados Unidos, no es culpa de nuestros gobiernos, que nos dan esas condiciones de una vida digna acá. Decirles que sigan luchando, que sigan trabajando permanentemente, que participen social y políticamente, que pierdan el miedo a participar. Hay que picar piedra, pero no permanentemente, tienen que estar solo poniendo propaganda, hay que participar a nivel local, hay que hacer política. ¿Con qué partido? No, ahí ya estaría yo infringiendo mi mandato. Pero no pueden ser espectadores, hay distintos roles también. Sociedad civil, está también la prensa independiente, está la política, está la academia, pero tenemos que sumar. No puede encerrarse un joven en su burbuja de estoy bien, zona de confort, no salgo de aquí, lo tengo todo, porque a la larga, si uno tiene dinero en el país, puede hacer sus compras en el supermercado, curarse en los hospitales, su educación en los colegios, universidades privadas, pero estamos viviendo como esas grandes islas. Y a la larga vamos a salir perdiendo si no logramos generar oportunidades para que la mayoría, la inmensa mayoría, mejore su calidad de vida de manera ostensible. Pues para terminar, me gustaría que si algo quedó que no lo pregunté y quisieras decírselo a nuestras audiencias, por favor. No, pues muchas gracias. Yo muy satisfecho de estar por terminar mi periodo como Procurador de Derechos Humanos, y ha sido una etapa más en mi vida muy importante, muy interesante, con muchos retos, con muchos desafíos, con noches de insomnio también, ¿verdad? Pero misión cumplida y esperando contribuir al país donde pueda. Bueno, muchísimas gracias, Procurador. Bueno, y a ustedes de la misma forma, muchas gracias por permitir que entremos a sus hogares. Creo que el ejemplo que el Procurador Jordán Roda nos ha dado en estos 5 años es fundamental para que entendamos que cualquiera, en cualquier lugar, tenemos derechos humanos que deben de ser respetados por el Estado, que no podemos aceptar la corrupción como algo normal, que tenemos el derecho de exigir al funcionario público, porque al final es un empleado de la población, de las comunidades, del país, a que cumplan con su mandato, que es solo uno, servir y no servirse de los presupuestos del Estado. Hay que seguir luchando porque tengamos una Guatemala digna, con el respeto absoluto de los derechos humanos, y algún día tenemos que alcanzar entonces vivir en un país que de verdad nos merecemos vivir. Nos vemos en la próxima oportunidad y hasta luego.
Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.